Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias. Estamos en el Festival de Málaga, en el set de Quinótico. El set de Quinótico está patrocinado por Repsol y hoy tengo aquí a parte del equipo de la película Juana. Es una película que está en sección oficial. Tengo a Daniel Jiménez Cacho. Hola, buen día y muchas gracias Pero por además recibirnos. estás en una misión diferente, porque conocemos al Daniel Jiménez Cacho, actor, el actor no mexicano, yo digo latinoamericano por excelencia, que ha trabajado con Lucrecia Martel, con González Iñárritu, etcétera, etcétera, hasta con Almodóvar. Y aquí tienes una película, Juana, director. Mi primer película. Exactamente. Y esta película ha sido posible gracias a el guión que ha escrito Gemma Bertrán. ¿Qué tal, Gemma? Muy bien, Emma. Gemma. Sí, la G. Yo lo voy a decir fatal todo Venga. el tiempo, no te preocupes. Perfecto. Como a mí siempre me dicen Janina y yo, ok, perfecto. Ya, ¿eh? Es que pasa. Mira, sí, eso pasa. Sí. Y bueno, es una película muy, pero muy fuerte, ¿sí? Es una película que está anclada también en el aquí y ahora de México, pero esta película está contada desde otra esquina. Quiero comenzar con Gemma Gracias. para que me digas qué te motivó a escribir este guión y lanzárselo aquí a la productora, y además eres productora ejecutiva de la película. ¿Cuál fue el gancho que te hizo escribir esta historia? Pues en realidad el gancho fue Daniel, porque fue un encargo directo. Él quería hacer su primera película, él tenía un guión previo que no le acaba de funcionar del todo y entonces como que me buscó y me dijo, ¿te animas a escribir mi ópera prima? Le dije, por supuestísimo. Entonces me dio 3 pilares, digamos, que eran, quiero que sea una mujer protagonista, quiero que sea periodista y quiero que hablemos del patriarcado. Y ahí me dejó. Y yo me fui a mi casa y escribí una escaleta muy rápido, la verdad. Y nos vimos en mi casa, le enseñé la escaleta, le gustó mucho. La verdad es que te gustó mucho desde el principio. Es verdad. Y ya me fui a hacer la primera versión, que es... O sea, la estructura de Juana nunca se ha tocado, nunca. Como decía Daniel, como dice siempre Daniel, que logramos un árbol de Navidad y luego lo que fuimos haciendo versión tras versión era ir decorándolo, ¿no? Poniéndole las pelotitas y las guirnaldas. ¿Cómo es que un hombre blanco heterosexual quiere hacer una historia sobre feminicidios y sobre el patriarcado, sobre la impunidad y el poder? Bueno, pues porque es una realidad de la que uno forma parte, ¿no? Me siento tan identificado como Emma pudo bajar esta historia para hablar de las distintas violencias producto del patriarcado que pues, empieza en la casa de uno, ¿no? Y luego afuera, en la calle y en el trabajo y en lo social. Pues de todo eso yo soy parte, ¿no? Entonces, para mí, pues es como natural, ¿no? También en México el asunto del periodismo es otra de las preguntas que siempre me inquietó, es por qué los periodistas, a pesar de tanta amenaza, muerte, asesinato, siguen haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Por qué? ¿Por qué se ponen en riesgo para hacer su trabajo? ¿No? Eso pues también es una realidad que tenemos ahí, periodistas que conocemos. Entonces dije, pues vamos a averiguar, ¿no? A averiguar dónde están esas respuestas. Ya si soy hombre o no, pues a mí me pareció secundario, vaya, no, es un interés personal de averiguar de esto, de hablar de esto, de generar conversación, de colaborar a romper estos silencios cómplices, ¿no? Es notable que cuando hablamos de una realidad o parte de la realidad mexicana, es que es imposible enfocarse en una sola cosa porque es como están
todas las cosas como que muy encadenadas, ¿no? Íntimamente encadenadas. Hablábamos ayer aquí en Quinótico de el feminicidio, como que aquí en Europa llega como la noticia de son los narcotraficantes que cometen los feminicidios, y aquí está comprobado que no es así. ¿Cómo es enfrentarse al poder? ¿Cómo es enfrentarse, ponerlo al desnudo? ¿Sí? ¿Y qué consecuencias podría traer una película como Juana en la opinión pública, en las élites? Eso es lo que vamos a ver, porque no la hemos estrenado. Vamos a ver qué reacciones hay, pero yo pienso que es algo que vamos a buscar, que la película llegue también a quien la ha inspirado, periodistas, colectivos de mujeres, defensores de derechos humanos, ¿no? Que yo pienso que pues hay un reconocimiento, hay un homenaje aquí también al periodismo, ¿no? Y yo creo que esto se va a sentir como un abrazo, ¿no? Como una invitación a dialogar. Ayer me estaba comentando a alguien que vio la película que no podía creer cómo en la película se denuncia a un político y este político sale y dice, no, esto es una campaña contra mí, como con una suficiencia y una arrogancia que no lo podía creer ella, ¿no? Y digo, bueno, pues es que eso es lo que vivimos, ¿no? En México hay un colapso del sistema de justicia, porque 98% de impunidad, solo 2% de los casos tienen sentencia. Entonces eso es lo que vivimos y por eso es tan importante la labor de los periodistas. Gemma, la protagonista está como en una espiral imposible de violencia. No solamente la violencia externa, es la violencia que ella ha sufrido en su casa. Es una familia de una clase media, acomodada. ¿Qué importante era para ti poner en contexto que la violencia de género también existe en clases altas, medias y no solamente en clases bajas? Pues es que, fíjate, más que importante, me parecía natural, ¿no? Explicitar de alguna manera que la violencia atraviesa todas las clases. O sea, la violencia no está determinada a una sola clase social o cultural o intelectual. Entonces, como que de alguna manera, a partir de colocarla en una familia de clase media, tratábamos de hacer entender que hay cierta normalidad, por más que suene extraño, en la experimentación de la violencia. Bueno, eso. No podría decirte más. Pues eso es algo, ahora que te oigo así como pienso que la película colabora a luchar contra esta normalización, ¿no? A esta normalización de la violencia, ¿no? ¿Por qué tenemos como resistencia? Tenemos mucha resistencia a hablar de esto, a mirar la oscuridad, nos cuesta mucho trabajo, no queremos ir a terapia, no queremos... Porque es incómodo. Nos confronta y es incómodo, pero nosotros vemos, ya hemos hablado bastante de eso, vemos que hay mucha utilidad y yo veo incluso que hay mucha belleza en mostrar las heridas, ¿no? Hay un acto muy humano que genera una empatía inmediata cuando uno muestra una herida, ¿no? Pero tenemos una cultura de no, las heridas escóndelas y es muestra de debilidad y no hay que mostrarnos vulnerables, y entonces toda esa cultura creo que abona a la impunidad y al silencio. Y a perpetuar, ¿no? Como... Fíjate que hay una frase en la película que a mí, como periodista, me llegó mucho, ¿no? Que es cuando están en la redacción y
y Juana le dice a la periodista, aquí está, esta foto es tuya y tal, y la periodista le dice, no, ya yo estoy en otro tema, no interesan los feminicidios, no es actualidad. Lo dice con mucha ironía la otra periodista, o sea, es como, quédate esa foto porque esto ya me han quitado de aquí, no vende. Exacto. No vende, pero ¿qué tal que esta película la hicimos antes del asunto Epstein? Ya, es muy fuerte, es muy fuerte. Exacto. Porque Ahí también seguimos. Hay una realidad en México que lo hablaba justo con Violeta, nuestra jefa de prensa, que es que en México el feminicidio, por las estadísticas, uno puede llegar a pensar que está institucionalizado, que eso es tremendo, ¿no? Bueno. No, vale la pena que digas las cifras que comentaste hace un momento. Pues las cifras es que son dramáticas, pero bueno, sí, las voy a dar. En el Instituto Mexicano de Estadística en el 2024, las cifras preliminares hablaban de 30.000 muertas al año, feminicidios, o sea, mujeres muertas a manos de un hombre. Entonces, con ese dato, pues hice matemáticas y entonces me dieron como entre 80 y 90 mujeres al día, lo cual significa una mujer muerta a manos de un hombre cada 18 minutos. Venía en el autobús desde Antequera hasta Málaga y me dio por ver, ¿qué hay Antequera? ¿Qué es Antequera? Y Antequera es un año de feminicidios en México, son 34.000 habitantes. 34 Antequera, o sea, una Antequera por año. Es una barbaridad, o sea, cuando lo empiezas a pensar más allá del número, ¿no? Irte del dato y bajarla a la realidad es tremendo. Entonces, claro, no está de actualidad porque ya es institución. Wow. Está fuerte. Impresionante. Yo quería cambiar un poquito el tema en cuanto a la primera, la primera gran experiencia. Tú has hecho otras cosas como director, pero este es tu primer largometraje. ¿Qué pasa cuando un actor se mete a director? ¿Y qué tiene que dejar afuera del set ese actor para decir, yo quiero ser el director y no el actor que está siendo de director? Pues hay algo muy interesante que es desde cómo lees un guión. Para mí fueron pues 40 años de leer un guión como actor. Y entonces tú lo lees como en punto de vista, ¿cómo decir? Desde ti. O sea, tú no, al leerlo no estás viendo exteriormente qué se ve, que esa es la mirada del director. Y simplemente leerlo así me costó un trabajo, entonces dije, a ver, vuelve a empezar, léelo. Y entonces uno ya está como operando como actor y dice, no, ¿qué se ve? Ella entra, ella va, él viene, ¿qué es lo que se ve? Y eso me costó ejercitarlo, así, léelo pensando en qué se ve, ¿no? Luego hay otras cosas que sí me han ayudado mucho, como ser actor, pues conozco el lenguaje y los mecanismos, cómo operan las compañeras y los compañeros actores, ¿no? Y luego todo lo que ignoro sobre el lenguaje cinematográfico y sobre muchas cosas, pues tocaba invitar a gente muy capaz, muy creativa y pedirles colaboración. No que ejecutaran mis ideas, sino provocar, inspirar, emocionar, seducir y que cada quien aporte lo que su creatividad le da, ¿no? No que se haga lo que yo quiero que se haga, sino lo que la gente sabe hacer para realizar la idea que yo propongo, ¿no? Entonces se genera una colaboración muy bonita, eso fue muy enriquecedor para la película. ¿Te quedan ganas de seguir siendo director? Muchas, ya estoy listo para la que sigue. Vamos. ¿Tú cómo ves? Yo creo Bien, que sí. ¿tengo futuro? Yo creo que tienes futuro, Daniel. Bueno. Bueno, Diana Sedano y Margarita Sanz están al frente del elenco. Es un elenco bastante, muy, muy fuerte. Estoy muy contento del trabajo de ellas, muy contento.
Y además con un desempeño interpretativo también muy al límite, ¿no? Fronterizo, diría yo. Son las protagonistas Diana y Margarita de Juana. Debut de Daniel Jiménez Cacho en la dirección, me encanta decir eso, ya ven, ¿no? Ya. Gemma Bertrán, con una R allí atravesada, guionista, y además con muchísimos proyectos por delante, que, bueno, nos debes una entrevista aquí en Quinótico sobre tus proyectos. Feliz, encantada, cuando quieran. Y bueno, vamos a ver qué tal ese estreno en México. Estoy muy a la expectativa. Ojalá que las alfombras se sacudan y que tiemble el poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, y aquí seguimos en Quinótico, en el set de Quinótico, patrocinado por Rexol, en el Festival de Málaga. Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias.